Continúa en México el diálogo de las víctimas del narcotráfico con los poderes públicos. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia, mantuvo un encuentro con las fuerzas políticas del Congreso mexicano. Estamos convencidos de que ustedes, al igual que se lo dijimos al presidente de la República, pueden oír. Pero a diario, las acciones criminales golpean al país centroamericano, como el secuestro y asesinato del alcalde de Florencia de Benito Juárez, Fortino Cortés Sandoval, y el crimen de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, quien tras ser secuestrada fue encontrada decapitada en la ciudad de Veracruz, en el sur de México. Hoy, en la noche, las amenazas contra la sociedad mexicana por cuenta del crimen organizado. Desde Ciudad de México, Darío Ramírez, director de la ONG Artículo 19. Y en Nueva York, el director para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, Carlos Lauría. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Guirisati. La noche bajo la dirección de Claudia Guirisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: el poeta Javier Sicilia y su movimiento por la paz con justicia y dignidad volvió a encarar a los representantes del Estado mexicano. Esta vez la organización dialogó con las fuerzas políticas que tienen asiento en el Congreso del país norteamericano. La noticia: Sicilia le hizo un llamado a los congresistas para que renueven su compromiso con México y a no secuestrar las legítimas aspiraciones democráticas de los ciudadanos. Venimos con buena voluntad. Estamos convencidos de que más allá de los personajes, intereses y partidos que representan, más allá de los justos reproches que les hacemos y de las fundadas dudas de quienes nos dicen que estos diálogos no servirán de nada, estamos convencidos de que ustedes, al igual que se lo dijimos al presidente de la República, pueden oír. El Estado, se lo recordamos, no es como lo concibió la cultura que nos dejó el antiguo régimen y que ustedes continúan cultivando como una enseñanza delincuencial, un botín político, ni un lugar para contratistas. La noticia: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad exigió al legislativo no aprobar la ley de seguridad propuesta por el presidente de México, Felipe Calderón. El proyecto del gobierno mexicano pretende regular el empleo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Para los representantes de las víctimas del crimen organizado, la norma solo traería un recrudecimiento de la violencia en el país norteamericano. Por eso solicitaron la presentación de una ley construida a través de un consenso ciudadano. Como decía Gandhi, no hay camino para la paz es el camino, y por ello reclamamos una ley de seguridad que establezca las condiciones para ella, una ley, como decimos, para la paz con justicia y dignidad, y no la que se ha impulsado desde el Ejecutivo, que pretende institucionalizar la guerra que multiplicará las víctimas y el sufrimiento. Por ello pugnamos por una ley de seguridad que tenga como principio garantizar la seguridad humana y el respeto irrestricto a las libertades civiles y los derechos humanos. El punto clave: a pesar del diálogo de las víctimas del crimen organizado y el narcotráfico con el gobierno y el Congreso de México, los hechos de violencia no cesan por toda la geografía del país norteamericano. Los secuestros y los asesinatos siguen a la orden del día, tal como el caso del alcalde del municipio de Florencia, Benito Juárez, Fortino Cortés Sandoval. Se registró el hallazgo del cuerpo del alcalde Fortino Cortés y de su acompañante en Los Néstores, Jalisco. Fueron ultimados a balazos, tenían los ojos vendados y los pies atados. Se encontró un mensaje presuntamente del crimen organizado. El punto clave: la ola de violencia en México también pone en la mira de los criminales a los periodistas. El más reciente ataque contra la prensa mexicana ocurrió en Veracruz, donde la periodista Yolanda Ordaz fue encontrada muerta y con signos de tortura. Las primeras investigaciones judiciales apuntaron a que el crimen habría sido ejecutado por los supuestos nexos de la comunicadora con el narcotráfico. Las organizaciones para la protección de periodistas rechazaron el pronunciamiento y lo calificaron como una criminalización de las víctimas. Es fundamental dejar en claro que ese tipo de hechos deplorables nada tienen que ver con el ejercicio de la profesión de periodista.
Es importante señalar que se investigan las versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con la delincuencia organizada, lo que los coloca en una situación sumamente vulnerable, de peligro y riesgo personal y familiar. Rechazamos enérgicamente esta acusación y este señalamiento por injusto, irresponsable y majadero, y exigimos una disculpa pública y la renuncia de Reinaldo Escobar, quien además debe ser investigado y sujeto a proceso. En Ciudad de México nos acompaña Darío Ramírez, director para México y Centroamérica de la ONG internacional Artículo 19. Señor Ramírez, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, muy amable. A usted por acompañarnos. En Nueva York está Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Señor Lauría, bienvenido al programa. Hola, muy buenas noches y un gusto acompañarlos a ti y a la audiencia en Estados Unidos y América Latina. Quiero comenzar preguntándole en Ciudad de México a Darío Ramírez, ¿usted por qué cree que varios sectores de México están exigiendo la renuncia del procurador estatal de Veracruz, de Reinaldo Escobar, tras la muerte de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz? Bueno, yo creo que lo relevante del caso de Yolanda, lo cual basta no solo es su asesinato, sino la doble victimización que ha tenido por parte de las autoridades, en especial del procurador Reinaldo. Lo que estamos buscando en estos momentos es evidentemente crear mecanismos de protección con los otros colegas periodistas del estado de Veracruz en aras de tratar de tener un contexto mucho más seguro. Sin embargo, las declaraciones del procurador a 8 horas de haber encontrado el cuerpo torturado de la reportera Yolanda Ordaz, pues evidentemente es una victimización a priori y evidentemente su relación o lo que se intuye que tenía relación con la mafia, con el crimen organizado, pues digamos que ya la reportera no está en vida para poder resarcir o luchar por su honor, ¿no? Señor Ramírez, ¿por qué victimizar un caso como lo es el de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz? Fue secuestrada, luego aparece degollada, es un claro ejemplo de una posible venganza. Sin embargo, las autoridades mexicanas dicen que nada tiene que ver con su oficio de periodista. ¿Qué pruebas tiene su organización de que esto sí podría ser así, de que tiene que ver, de que está relacionado con la labor reporteril, en este caso de esta redactora? Bueno, yo creo que lo primero es respetar la presunción de inocencia en todos los casos, como lo dicta la Constitución mexicana. Y el prejuzgar el caso, ya sea diciendo que tiene vínculos o que no los tiene, violenta el debido proceso de toda investigación ministerial. Lo que se busca, no estamos afirmando si sí o si no, sino que lo que se hable y lo que se diga en el caso de la investigación de la reportera Yolanda Ordaz sea con base a pruebas ministeriales, a una investigación diligente. Si a las 8 horas de haber encontrado el cuerpo de la reportera ya el procurador prejuzga que puede ser por sus vínculos con el narcotráfico y no presenta ninguna prueba, pues evidentemente lo que tenemos o ante lo que estamos es en una justificación más de índole política y no de índole judicial. En Nueva York, señor Carlos Lauría, ante la situación de violencia, ¿definitivamente en México ya no existen garantías de seguridad para los periodistas? Muy pocas, la verdad que existen muy pocas garantías. Hay un fracaso sistemático de las autoridades para impartir justicia. Como decía Darío, la mayor parte de los crímenes contra periodistas, los asesinatos, las desapariciones, los ataques con explosivos, las múltiples amenazas, la mayoría queda sin resolver, sin investigar. Esto obviamente perpetúa un clima de violencia y garantiza la impunidad. La impunidad significa luz verde para quienes cometen este tipo de actos. Evidentemente el fracaso sistemático de las autoridades para brindar justicia genera una situación de indefensión, de vulnerabilidad muy grande para los periodistas, para los medios de comunicación, y creo que una de las consecuencias más devastadoras
de esta ola de violencia sin precedentes que conmueve a México es el terror, el miedo que genera en periodistas y medios que, ante la falta de garantías, tienen que recurrir al silencio como único método para prevenir males mayores. ¿Desde cuándo vienen ustedes haciendo seguimiento a estos hechos en México? Desde hace muchos años. La situación en México se ha ido deteriorado paulatinamente. En los últimos años México desafortunadamente se ha convertido, desde la asunción del presidente Calderón a fines de 2006, más de 30 periodistas han sido asesinados y desaparecidos en México. Periodistas han tenido que recurrir al exilio como opción, abandonan su profesión a diario y, como decía recién, se autoimponen un silencio debido a la falta de garantías. Una situación que merece una crisis evidentemente nacional. No se trata del asesinato de 30 periodistas, sino que se trata de lo que dejan de informar los periodistas para la sociedad. El derecho a la información y a la libertad de expresión de toda la sociedad mexicana, incluyendo los periodistas, se ve vulnerado, y lo que está en riesgo es la estabilidad del sistema democrático. Los invito a ver en profundidad este caso. El asesinato de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz fue un caso que se presentó en la ciudad de Veracruz y es el más reciente hecho de violencia contra la libertad de prensa y de expresión en México. La periodista fue encontrada muerta y con signos de tortura. La investigación preliminar del Procurador General del Estado apuntó a nexos de la comunicadora con el crimen organizado. La declaración del funcionario abrió una encendida polémica, por lo que los gremios de periodistas la calificaron como la criminalización de las víctimas. Yolanda Ordaz de la Cruz, cuyo cadáver fue hallado el pasado 26 de julio, se convirtió en la quinta periodista asesinada este año en México. Yolanda Ordaz había desaparecido el domingo 24 de julio. 2 días después fueron encontrados los restos de la periodista del diario Notiver en Boca del Río, un municipio vecino al puerto de Veracruz, ubicado a unos 300 kilómetros al este de Ciudad de México. El cadáver, degollado y con huellas de tortura, fue arrojado en la calle, detrás de la sede de Imagen de Veracruz, otro periódico de amplia circulación en esa zona turística. La Procuraduría General de Justicia de Veracruz cree que la delincuencia organizada está detrás del crimen por las características de la muerte. El procurador fiscal del estado de Veracruz, Reinaldo Escobar Pérez, señaló que todo apunta a que el asesinato fue perpetrado por alguna organización criminal. El fiscal señaló que probablemente el asesinato está relacionado con posibles nexos de Yolanda Ordaz con alguna organización criminal y que por esta razón la guerra entre mafias la puso en la mira. El diario Notiver, donde trabajaba la periodista, publicó un editorial donde rechaza enérgicamente la posibilidad de que Yolanda Ordaz tuviera nexos con algún grupo criminal y exigió la renuncia del fiscal de Veracruz, Reinaldo Escobar Pérez. Nos escandalizamos por la manera en que las autoridades locales descartan todo móvil relacionado con el ejercicio de la profesión y alimentan sucios rumores sobre la víctima, incluso antes del inicio de la investigación. En el este de México operan las organizaciones criminales de los Zetas y el Cartel del Golfo, que se disputan el control del tráfico de drogas, de mercancías y personas especialmente indocumentados. Yolanda Ordaz de la Cruz se especializaba en temas de seguridad y narcotráfico. Vuelvo a Nueva York con el señor Carlos Lauría y quiero preguntarle por qué de inmediato las autoridades mexicanas descartan el hecho de que el móvil del asesinato de esta periodista pueda tener que ver con su profesión. ¿Es más fácil para el gobierno no contarla entre las cifras de periodistas que son víctimas de la violencia? ¿O por qué no esperar a que los resultados de la investigación, tal como lo decía el señor Darío Ramírez, pueda confirmar si efectivamente ella tenía nexos o no con el narcotráfico? A mí lo que me llama particularmente la atención en este caso es la velocidad con la que el responsable de impartir justicia en el estado de Veracruz ha pronunciado tan enfáticamente que el crimen no tiene relación con el periodismo, teniendo en cuenta los antecedentes del procurador y de la justicia en general en Veracruz, de fracaso rotundo y sistemático en su tarea de impartir justicia. Hace más de un mes fue asesinado un columnista muy conocido del mismo diario.
conocido como Milo Vela, el apodo de Milo Vela, así firmaba sus columnas, en un triple homicidio en el que hombres armados también ejecutaron a sangre fría a su mujer y a su hijo.